comenzar de que hay matemática linda detrás de estos problemas. Así que el título es un poco engañoso, yo ahora estoy engañando desde que empiezo. Voy a hablar la mitad de la charla más o menos de este trabajo y después te voy a contar otra cosa. Así que se pueden perder un poco y después lo vuelvo a rescatar a la mitad. Bueno, para motivar un poco de qué se trata el problema, voy a contar este conjunto de datos que aparecieron por primera vez en el 94 en un paper de monitoreo de aire, de evolución del aire. No es algo que sepa mucho, pero los datos lo que tienen es lo siguiente, o sea, son muy simples, es solamente dos variables, x e y. La variable x es el range, o sea, la distancia que recorre la luz hasta que se refleje. Y la variable y es el log ratio, que es el logaritmo de la relación de la luz que recibe cuando emite dos fuentes de láser. Entonces, yo me imagino, les digo, no sé mucho de esto, pero lo que me imagino es que para medir la polución del aire, lo que se hace es se tira el láser y se ve cómo rebota. ¿Está bien? Para ver si hay partículas en el mundo. Entonces, acá se tiran dos fuentes de láser, ¿está bien? Y eso debe detectar diferentes partículas. Entonces, el comportamiento que tiene esto es, bueno, acá parece más o menos constante, y entonces a partir de un momento decrece. ¿Está bien? Esto yo me lo imaginaba como que, no sé, que el láser apunta en una puerta y después de la puerta abierta y después de la puerta hay otro ambiente con otro tipo de aire, ¿está bien? Entonces, a partir de acá el aire es diferente con ¿está bien? Eso es lo que yo me imaginaba en la cabeza. Entonces, bueno, ¿qué es lo que uno quiere hacer en estadística? Es modelar, ¿está bien? Poder dar alguna función de las x's que me expliquen a la y. ¿Sí? Eso es lo que uno quiere hacer. Entonces, bueno, el modelo más simple que uno tiene en estadística es el modelo de regresión. El modelo de regresión, en particular el modelo de regresión lineal. O sea, lo que uno asume es que la variable y es una función de la variable x más función de error de medida. Y la forma más simple de modelar esa relación es pensar que esa función x es una función lineal de x. Y lo que quiere es, a partir de datos, estimar quiénes son libres. ¿Sí? Ahora, esto es restrictivo porque yo le estoy imponiendo una condición a la función. Una función, un modelo menos restrictivo es, los modelos se llaman no paramétricos. Que lo que hacen es no asumir nada sobre la R. Bueno, la R es una función buena, tan buena como uno quiera pedirle, y lo va a estimar de alguna manera. No sé, no me voy a meter ahí, pero por ejemplo, si escucharon hablar de estimadores de núcleos, estimadores de splice, o sea, hay muchas formas de atacar este problema de que sin suponer nada sobre la función R, haga una estimación de la función R. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo asumo que la función R es lineal, tenemos la recta, azul, y si asumo que la función R es suave, simplemente tenemos un estimador que es la función verde. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, lo que uno quiere, son cosas como la función azul. Que yo te digo, mira, te doy un X nuevo, vos haces una puntita con la R y me devolves el Y que le corresponde. ¿Está bien? En cambio, los estimadores de la función verde se construyen de una manera que depende mucho del conjunto de datos que yo tengo. Entonces, yo lo pongo un poquito, ya me cambia mucho la estimación. ¿Bien? Y no tienen una formulita explícita. Entonces, en realidad, para explicar, para predecir, capaz que no son tan buenos. O sea, son buenos para hacer análisis así, visuales, exploratorios, pero no para hacer algo confirmatorio. ¿Bien? Pero bueno, uno ve acá que la azul no ajusta bien. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es como que tiene dos comportamientos. Un comportamiento acá y otro comportamiento acá. ¿Está bien? Entonces, estoy siendo demasiado estricto. Bueno, existen un montón de variaciones de estos modelos. Una de ellas son las que se conocen como modelos de punto de cambio. Ustedes lo que hacen dice, bueno, mira, en realidad no sumas que tu función es lineal. En realidad lo que puede pasar es que tu función sea lineal hasta un momento y después de otro momento es otra función lineal. ¿Está bien? Es lineal hasta acá y después es otra función. No es la misma. Entonces yo debería estimar este pedazo
estimar hasta dónde supongo que vale esto y estimar esto. ¿Está bien? Estos son los modelos de punto de cambio. Y ahí hay muchas variables. Yo puedo asumir que hay más de un punto de cambio, más de un U, digamos, un cero al umbral o punto de cambio. O sea, puedo suponer que hay muchos quiebres, que las funciones no necesariamente son rectas, sino que pueden ser cuadráticas, pueden ser coseno, no importa. Funciones que dependen solo de parámetros, pero que yo las conozco, salvo los parámetros. Y bueno, nada, acá hay mucha teoría hecha en este campo, ¿está bien? Donde se asume un modelo que es completamente paramétrico. ¿Está bien? En cada cachito hay una forma explícita de la función R. ¿Sí? Este tipo de modelos, no sé si alguna vez se lo usó, pero no tiene nada que ver con otros modelos que se llaman igual, de puntos de cambio, pero no sé qué tiempo. Acá uno no asume que los datos que tienen son dependientes como si lo tiene modelo. ¿Sí? Eso solo para, si alguno lo conoce, no es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a suponer que hay un modelo que es lineal hasta un momento y después en realidad yo acá no quiero imponerle nada. ¿Está bien? Puede ser una cuadrática, puede ser una recta, o ni siquiera necesito estimarlo acá. A mí me interesa solamente el comportamiento hasta acá, hasta el cero. Entonces, lo que yo voy a querer hacer es estimar quién es el momento donde quiebra, ¿está bien? Digamos, donde hay dos diferentes comportamientos, cuál es ese momento, y después, dado que encontré el cero, estimar el pedacito donde yo asumo la linealidad. ¿Está bien? Ese es el objetivo. Entonces, la primera cuestión es que tengo que definir bien quién es ese U0. ¿Por qué? Porque si yo asumo que mi función es lineal hasta U0, lo que está pasando es que cualquier U0 anterior también me sirve. ¿Bien? Fíjense acá. Si yo digo, supongamos que el U0 que me sirve es, no sé, 550. Ese es el verdadero U0. Ahora, si yo defino ese U0 como el valor hasta donde la función es lineal, lo que va a pasar es que para U0 igual a 500, también hasta ahí la función es lineal. Y para U0 igual a 450, también hasta ahí la función es lineal. ¿Está bien? Si yo acá tengo una lineal, para cualquier U0 menor, que es el U0 verdadero, son es lineal. Entonces hay muchos U0 conocidos. ¿Está bien? Entonces yo lo que voy a crear, ¿cuál es? El más grande de todos. ¿Está bien? Entonces eso es lo que definimos. El U0, ¿está bien? Va a estar la definición, digamos, correcta. El valor más grande de U, tal que mi función es lineal hasta ese valor. ¿Está bien? Entonces yo lo que quiero es estimar el U0 y estimar la función lineal. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo hago para estimar? Entonces, para saber cómo estimo, primero recordemos, o aprendamos, no sé si lo saben o no, cómo estimo un modelo que es lineal siempre. ¿Está bien? Esos mínimos cuadrados. ¿Qué es lo que hace mínimos cuadrados? Dice, bueno, si tu variable i es una función lineal más un error, bueno, lo único que tenés que hacer es tratar de encontrar a 0 y b0 que minimicen el error al cuadrado. Entonces, lo que uno hace es i menos la parte lineal, elevas al cuadrado, eso sería el error, ¿está bien? Y encuentra los parámetros a 0 y b0 que minimicen esa medida de error. ¿Está bien? Esto es en la teoría. Si yo tuviese la distribución de y de x, pero yo en lugar de eso tengo datos. ¿Está bien? No puedo calcular directamente la esperanza. Entonces, en función de mis datos, lo que hace el método de mínimos cuadrados es decir, bueno, la esperanza no la conoces, ¿está bien? Pero la podés estimar bien, porque hay los grandes números, básicamente. Entonces, bueno, reemplaza la esperanza por un promedio de las observaciones que tenemos. Y encuentra a 0, a y b que minimicen la suma de cuadrados. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo traslado esto ahora al U? Entonces, en realidad, mi modelo no es lineal en todos lados. Entonces, supongamos que es lineal hasta un U. ¿Está bien? Entonces, ¿yo qué hago? Yo hasta ese U puedo estimar cuál es la recta libre. Hasta ese U.
Bueno, si alguien me da un U y me dice, mira, tu modelo lineal es que hace U, yo qué es lo que hago. Agarro las observaciones X. Pensémoslo acá, minutitos. Si alguien me dice, mira, tu modelo lineal está acá, entonces yo, ¿qué es lo que hago? Me quedo con este pedacito nada más. Me quedo con los X, que son menores que este U, y estimo la recta con ese pedacito. ¿Está bien? Entonces yo lo que voy a hacer es, para cada U, voy a asumir que es lineal este U y estimo la recta. Me paro en un otro U y estimo la recta. Y así. Entonces, esos son los que yo llamo acá A de U y B de U. ¿Está bien? Que los estimo con A sombrerito U y B sombrerito U. O sea, para cada U, estimo una recta. ¿Está bien? La renal es la pendiente. Y ahora, ¿con cuál U me quedo? Porque para cada U tengo una recta posible. Entonces, lo que hago es decir, bueno, agarro los estimadores para cada U, A de U y B de U. Esto sería el error de estimar con esos estimadores. Y ahora lo que hago es mirar cuál es el U que minimiza todo eso. ¿Está bien? Me quedo con el U, que me da el error más chiquito de esas rectas. ¿Está bien? Bueno, si hago eso, me da esto. ¿Por qué? Porque lo que hace esto es decir, bueno, vos quedate con el U más chiquito posible. ¿Está bien? Porque ahí no vas a tener casi error, vas a tener 2 puntos nada más. ¿Está bien? Pero yo no es el U que quiero. O sea, si yo quisiera un U por acá, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo agarro un U por acá yo tengo muchos residuos que voy sumando al cuadrado. Entonces, esos residuos al cuadrado siempre me van a dar más grande que los residuos que puedo calcular acá. Entonces, era obvio que me iba a pasar esto, que el método así como está, me iba a terminar a dar un U muy chiquito. ¿Está bien? Entonces, eso como estimador no sirve. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que le pasa a la función esta que uno está minimizando? Lo que le pasa a la función esta es que, esto que ya hablábamos antes, que para cada U, como el U no está, el U0, digamos, el verdadero U no está bien definido, ¿está bien? Yo tengo muchos U's donde hasta ese U es lineal. Entonces, esta cuentita de acá, cuando yo me paro en un U, voy a hacerlo así, fíjense que yo tengo esto así, esa recta, y el U verdadero es este. ¿Está bien? Entonces, si yo me paro acá en un U y calculo I menos la recta estimada hasta este U, eso me va a dar epsilon al cuadrado. Porque si mi modelo es así, entonces para este U tengo una recta, y si hago I menos esto, me va a dar epsilon al cuadrado. Y ahora, si yo cambio el U, me paro en un U acá, también me va a dar epsilon al cuadrado. Entonces, para cualquier U más chiquito que el U0, esta función de pérdida me va a dar siempre lo mismo. ¿Está bien? Eso es lo que dice acá. Para todo U que es menor que el U0 verdadero, la función L vale siempre igual. En cambio, si yo ahora me paro en un U que está acá, la función L me va a dar más grande. Porque estoy comparando esta función, que no sé cuál es, contra la I. O sea, voy a tener esta función menos la recta, ¿está bien? Bueno, al cuadrado, eso me va a dar más error que lo que tenía la L acá. Entonces, esta función L tiene ese comportamiento de que es constante hasta el U0 y después es más grande. ¿Está bien? Si uno dibuja la función L en función de U, no sé, es algo así. Entonces, yo lo que quiero es encontrar este U0. Pero lo que es cierto es que para cualquier U más chico, estas funciones se minimizan en esos U's. Entonces, por eso es que me tiende a dar este más chiquito, porque este también es un mínimo. Pero yo no quiero este, quiero que me dé este. ¿Sí? Bueno, y eso se puede arreglar. ¿Y cómo se puede arreglar? Penalizando. ¿Está bien? O sea, yo lo que digo es, bueno, mira, busca el U que te minimiza esta función U, esta función L, pero penaliza si el U es muy chiquito. ¿Está bien? Entonces, esta cosa que aparece acá, esto que aparece acá, lo que viene a hacer es penalizar a los U chicos. Si el U es muy chico, esto va a ser más grande.
¿Está bien? Y este lambda n lo tengo que elegir de acuerdo a la muestra, a cuántos datos tengo. ¿Está bien? Entonces voy a minimizar como antes. Encuentro a sombrerito U, B sombrerito U, los mejores ordenadas de origen independientes para cada U. Y después busco el U que minimiza, pero en lugar de minimizar esta función L, como hacía antes, minimizo esta función L más una penalización. ¿Está bien? Bueno, si hago eso, me queda así. ¿Está bien? Si elijo el lambda n, el parámetro ese de penalización, y calculo cuánto me da U, hago un estimado, me da eso. Que es lo que tengo. ¿Está bien? Entonces eso es lo que hace el método. No vamos a hacer nada más raro que eso. Y fíjense que el método en realidad no usa estos puntos. No necesito poner un modelo base. Con modelar solamente hasta el cero me alcanza. Bueno. En ese trabajo nosotros probábamos las cosas. Digamos, probamos que efectivamente el estimador que proponemos converge al cero, que los parámetros, digamos, si sobra los estimo con el U que me da digamos, con el estimador, convergen a los parámetros del modelo, o sea que la recta de regresión lineal que obtengo es una recta que está bien estimada y también podemos obtener distribuciones, digamos, la distribución asintótica, que eso nos serviría, por ejemplo, para hacer test de temas de dos clases. No voy a seguir por ahí ahora. O sea, les podría mostrar más sobre este trabajo, pero voy a cambiar. ¿Y esa penalidad la podés agregar? Ahí hay que ver cómo se dice. Pero podés hacer algún método automático para decir una penalidad basada en los datos, o sea, hacer una grilla y quedarte con alguna medida de índice de error. Sí. ¿Está bien? Entonces, si se perdieron hasta acá, vuelvan, que cambiamos de tema. Entonces, lo que les voy a contar ahora es otro problema que es distinto, no tiene nada que ver con la formulación, pero la forma de resolverlo es la misma. ¿Está bien? Entonces, este problema es así. Hay un río en Minas Gerais que se llama San Mateo San Francisco, ¿está bien? Es re largo, tiene como 3.000 kilómetros. Y a lo largo del río hay 10 estaciones, que lo que hacen es medir varias cosas, entre ellas los datos que nosotros tenemos, que es el caudal del río. ¿Está bien? Entonces está la desembocadura, que están las 10 estaciones, no sé, hay partes que son navegables, es bastante variado el cauce del río. Entonces, si los datos que tenemos son, para cada estación, en un mes, el promedio del caudal. ¿Está bien? Y eso lo tenemos a lo largo de 30 años, más o menos. Eso para cada estación. Entonces, pensemos en esto. Supongamos que yo quiero estimar, no sé, tengo todos los datos desde hasta hoy, quiero estimar cuál es el caudal de esta estación en noviembre, el mes que viene. Entonces, yo en principio, si yo no conozco nada, usaría toda la información hasta de todas las estaciones anteriores. ¿Está bien? Y eso es un modelo complejo, porque es un modelo de series temporales, porque los datos son dependientes. ¿Está bien? Lo que pasa en esta estación seguramente va a depender de lo que pasa en esta. ¿Está bien? Entonces, la estructura que tengo que meter ahí para estimar, para modelar, va a ser muy pesada, van a estar muchos parámetros que estimar. Entonces, uno podría preguntarse, ¿será necesario que para estimar acá necesito todo? O capaz que con esto solo me alcanza, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, esa pregunta la podemos replantear pensando en, si nosotros consideramos el vector x, de x1 hasta x10, ¿está bien? Donde en cada punto es el caudal del río, ¿será que puedo partir este vector x en pedazos de vectores que sean independientes? ¿Está bien? Supongamos que yo parto y digo, bueno, no, mira, estos vectores, este pedazo de vector del x1 al x7 es independiente del x8, x9 y x10. Entonces, bueno, ¿qué hago? Si logro probar eso, tiro esto y solamente voy a modelar acá con estos tres. ¿Está bien? Entonces, si puedo obtener esa información de antemano, podría obtener un modelo que sea más fácil. ¿Está bien? Bueno, eso lo tengo. Entonces, lo que queremos hacer ahora es, dado un vector aleatorio, x1, x3, ver si lo puedo partir en pedacitos,
por ejemplo, no sé, el x1 hasta el xu, el xv, el vector x y después otro pedazo más. O sea, partir el vector de dimensión 10 en pedazos que sean independientes. ¿Está bien? Ese es el problema. Entonces, notación es, si yo te doy un vector de dimensión d y dado un conjunto UV, entonces lo que hace el conjunto U es partir esto, digamos, el vector de dimensión d en pedazos. ¿Está bien? Perdí un poquito. Sí. Vos estás queriendo partir eso, hace una predicción, ¿verdad? Para después hacer una predicción, pero yo me voy a quedar en Pero no ver si puedo partir. Pero no como series temporales, sino como... También te sirve para series temporales, sí. O sea, si tienes una serie temporal... Series temporales, pues, ¿verdad? Si querés predecir lo que va a ocurrir más adelante. Sí. Sirve para datos... Esto que voy a contar sirve para datos independientes y para series temporales. O sea, supongamos que D es 5, ¿está bien? Entonces yo tengo este vector de dimensión 5. Entonces, si mi conjunto U es el 1, 4, entonces lo que estoy diciendo es que a X lo voy a partir en el vector X1, X2, X3, X4 y después X5. Entonces, este conjunto U va a ser un conjunto de independencia, una definición, si estos tres elementos son independientes entre sí. ¿Está bien? Entonces, dado un vector X y un conjunto de índices, yo voy a decir que ese conjunto de índices es independiente para X si yo lo logro partir en plazos tal que el vector sea independiente. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que si el 1, 4 es independiente, o sea que si el 1, 4 me parte en tres vectores independientes, ¿qué pasa si yo agarro solamente el 1? El X1 también va a ser independiente del vector del X2 a X5. O sea, cualquier conjunto que está dentro de este también va a ser un vector de independencia. O sea, si vos me das un conjunto de independencia, cualquier subconjunto de él va a ser un conjunto de independencia. ¿Está bien? Es lo que tengo acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Es estimar el conjunto de independencia basado en los datos. Ahora, ¿cuál de todos los conjuntos de independencia? Porque hay muchos. Si vos me das uno, hay muchos. Todos los que están contenidos ahí adentro también va a ser de independencia. Bueno, yo lo que voy a buscar es el conjunto más grande de independencia. ¿Está bien? El conjunto maximal de independencia. ¿Sí? Bueno. Olvídense esto. Miremos acá el ejemplo. Notación. Si yo tengo el vector de dimensión 5 y tengo un conjunto, entonces voy a llamar f de u4 a la función de distribución, o sea, si f es la función de distribución del vector x, f1, 4 va a ser el producto de las funciones de distribución que me determina este conjunto. Entonces, yo decía que este conjunto me dice que el x1 es independiente del x5 y el x2 del x4, entonces la función de distribución f en realidad la puedo partir en f1 por la función de distribución del 2 al 4 por la función de distribución del f5. ¿Está bien? Si yo tengo un vector que es independiente, que tiene partes independientes, entonces la función de distribución de f, de x, f, la puedo pensar como que es el producto de funciones de distribución. Entonces, en particular, si el conjunto U es un conjunto de independencia, entonces quiere decir que f va a ser igual a f de u. Yo agarro un conjunto U que es de independencia, f va a ser siempre igual a f de u. Por lo tanto, suprimo también. Entonces, para cualquier conjunto U de independencia, L de U va a ser 0. ¿Está bien? Porque esta función es idéntica a esta función. Y si ahora tengo otro conjunto U que no es de independencia, L de U va a ser positivo. Va a ser algo, dice. Porque esto es distinto de esto. Entonces, ¿qué es lo que cumple este conjunto maximal, el más grande de todos los conjuntos de independencia? Cumple que si un conjunto U está incluido en el conjunto de independencia, o sea, si U es un conjunto de independencia, está incluido en el más grande, entonces L de U es 0, está bien porque lo voy a poder factorizar,
Pero si agarro un conjunto U que no está dentro del conjunto de independencia, L de U va a ser positivo. Bueno, no sé si ya los perdí demasiado, pero si uno vuelve el problema anterior, a esta L, que yo tenía acá, el punto de la L, le pasaba algo parecido. Tenía el mismo comportamiento de esto. Esta función L tiene el mismo comportamiento de acá. L de U vale 0 y después es mayor que 0. La diferencia es que yo ahora esta L la evalúo en conjunto, si antes la evaluaba en un U. ¿Está bien? Pero tiene el mismo comportamiento. Entonces, voy a tener el mismo problema en estimar. Si yo me mando así a estimar, ¿está bien? Estimando la función de distribución, estimando la función de distribución en el conjunto de independencia. Si me mando así a estimar, lo que va a pasar es que me va a dar un U que es el más chiquito de todos. ¿Está bien? Y eso es lo que no quiero. Entonces, lo que tengo que hacer es penalizar de acuerdo al tamaño que tiene el conjunto. Entonces, yo lo que voy a esperar es el conjunto más grande. Entonces, lo que le voy a decir es, no, mirá, conjuntos chiquititos no me des. Si vos me das un conjunto chiquitito, entonces yo te penalizo. Entonces, esta penalización, uno lo pone acá, lo que hace es penalizar la función esta de pérdida, que sería el supremo de la función de distribución, sin el conjunto de independencia, ese conjunto es chiquito. Y así obtiene un estimador del conjunto. Bueno, se puede probar propiedades del conjunto o sea, se puede probar que la forma que uno tiene de estimar efectivamente va a converger el conjunto de independencia. Y si uno lo prueba en el ejemplo de los ríos, le da que el conjunto de independencia es el 7. Acá. Y si uno investiga un poco qué pasó acá, lo que ve es que acá, entre la estación fluvial 7 y la 8, hay una represa. ¿Está bien? Entonces, claro, es coherente, digamos, lo que pasa después de esa represa, en realidad no depende del caudal de lo que pasa antes. ¿Sí? Pero, pues, más ciertas, digamos, las tensiones que están relacionadas por una relación funcional ahí. No entendí, me perdí la primera parte. Está dividiendo ahí en dos secciones. Sí. Estás diciendo que lo de la izquierda hay una relación ahí, hay una relación funcional ahí que es dependiente de la siguiente parte. Sí. O sea que si yo calculase los flujos del río en la estación del 1 al 7, posiblemente esté relacionado lo que pasa en la 1 con lo que pasa en el 7 con lo que pasa en la 4. Pero no va a estar relacionado con lo que pasa en la 8 y la 3. Entonces, si yo quiero modelar ahora, predecir, usando una serie temporal, porque los datos estos tienen la estructura de dependencia, quiero predecir lo que pasa acá, lo que te dice esto es, mirá, no mires estas estaciones, solamente mira estas primeras. O estas últimas, serían de la 8, 9 y 10. Y eso hace que el modelo sea muchísimo menos, con menos cantidad de parámetros. Entonces, yo no te digo cómo modelarlo, lo que sí te digo es qué información mirar. Bueno, ¿me queda un cachito? Sí, todo el tiempo. Entonces, les voy a contar otro problema. Que también es diferente, pero se resuelve igual. Que capaz que lo conocen. Modelos de componentes principales. Los componentes principales es un método para reducir la dimensión. ¿Bien? Pero uno lo puede pensar a través de un modelo. Gracias a Bishop, en el 99, que presentó este modelo, que lo que dice es esto, dice así, vos tenés la variable X, esto es lo que observás. ¿Está bien? La variable X es algo que está en dimensión P. ¿Está bien? Pero en realidad, esa variable X no fue generada con menos información que la dimensión P. Fue generada así, con una variable de dimensión D, con D más chiquitito. Supongamos, no sé, P igual a 5 y D igual a 2. ¿Está bien? Entonces, en realidad, la X es como una combinación lineal de cosas que están en dimensión 2. ¿Está bien? Esta función
esta matriz W por B lo que te hace es, agarra esto que está en dimensión 2, ¿está bien? Y te lo expande, o sea, W es de P por D, o sea, esto te hace combinaciones lineales de las B y te lo manda a algo de dimensión P. Pero en realidad toda la información que a nosotros nos importa está en algo de dimensión 2, ¿está bien? Bueno, y después se le suma un ruido a todo, para sacar eso. Se le suma un ruido. Que termina en la dimensión P. Pero entonces uno lo que quiere, componentes principales, es, bueno, componentes principales es una técnica que lo que te hace es encontrar básicamente una transformación lineal de los datos originales en una dimensión más chiquitita que te conserve toda la información posible. Pero la pregunta que está por detrás de siempre es, bueno, ¿y a qué cantidad proyecto? ¿Con qué dimensión me quedo? Ok, P es muy grande, pero ¿con cuántas me quedo? ¿Con P-1? ¿Con 1? ¿Con 2? ¿Está bien? ¿Con qué dimensión me quedo? Entonces, lo que vamos a hacer es proponer un método para estimar cuál es la dimensión correcta donde viven tus datos. ¿Está bien? O sea, un método para estimar quién es el D. ¿Está bien? ¿Cuál es en realidad la dimensión donde vive el B? Entonces, yo acá generé unos puntos para tener presente más o menos, más concretamente qué estoy haciendo es, si yo agarro P igual a 3, agarro D igual a 2, genero con normales, no importa, y agarro una matriz W. O sea, esta matriz W es la matriz angloespanónica. O sea, la matriz que tiene 0, 2, 0, 2, 0, 2 y 0, 1, 0. Esa es la matriz W. ¿Está bien? O sea, me agarra algo que está en dimensión 2 y me lo tira a algo que está en dimensión 3. Esos son los puntos, los rojos. Ahora, si yo, los puntos negros son los que generé, o sea, es hacer esta cuentita, W por B nada más. ¿Está bien? Estos son los puntos negros, antes de sumarlo al ruido. Ahí parecen como que están mezclados, ¿está bien? Pero si yo roto ese ejemplo, me queda esto. Yo agarro esos mismos datos y los roto, en realidad lo que veo es que los puntos negros están en el plano. ¿Está bien? Que el resto es ruido. Pero yo lo que quiero detectar es eso, justamente. Es con qué dimensión me tengo que quedar. En realidad los puntos rojos, si bien están en dimensión 3, toda la información la tienen concentrada en dimensión 2. ¿Está bien? Yo quiero ver eso. ¿Cuál es la dimensión correcta? Ahora, agarren el mismo ejemplo, ¿está bien? Pero en lugar de P igual a 5, tomemos P igual a 2, no, P igual a 3, antes tomamos P igual a 8. O sea, acá le agrego ceros. Lo sigo extendiendo. ¿Está bien? Digamos, genero dimensión 2 y lo expando a dimensión 8. Ya no se los puedo dibujar. Pero lo que uno ve en ese caso es que si yo calculase la matriz de covarianza de las hélices, la matriz de covarianza de las hélices tiene esta estructura. Va a ser dos numeritos iguales, grandes o iguales, y después dos números que son los mismos. Esto es el error con el que yo medí, ¿no? Este error de acá, esta varianza de este error. Entonces, esta matriz sigma, si yo le miro la diagonal de la matriz sigma, lo que va a hacer este comportamiento que va a ser algo al principio y después es constante. Y esta constante siempre va a ser más grande que estos de acá. ¿Está bien? Porque estoy sumando este ruido. Y esto de acá me lo va a dar la matriz W. W por W. Entonces, voy a tener un comportamiento parecido a la L. ¿Está bien? Fíjense que acá la dimensión correcta es 2. ¿No? Con lo que yo generé es D igual a 2. Y justamente esta matriz sigma tiene dos autovalores grandes y el resto, los 7 restantes, los 6 restantes, son constantes. Entonces yo lo que quiero acá es detectar a partir de qué momento cuál es el autovalor más chiquito, a partir del cual es constante, más chiquito, bueno, eso sería el resultado. Si quieres detectar el autovalor más chico, a partir del cual después ese autovalor se vuelve constante. ¿Sí? Bueno, entonces voy a proponer al D, que el D sea
el J más chico, para el cual el lambda J es siempre menor o igual que lambda J. Eso es lo que me dije en palabras antes. Acá. Es el autovalor de todos estos autovalores, el más chiquitito, a partir del cual estos son más chicos que estos. Más grande. O sea, está usando más grande, en el cual el otro más grande que no son constantes. Porque el más chico de este lado es más grande y de este lado más chico. Entonces, yo ordeno los autovalores, ¿está bien? Lo que busco es quedarme con el índice, digamos, que hace que el autovalor sea el más chico posible. Bueno, ya que voy a tener el mismo problema de penalización que antes. Voy a necesitar penalizar por los índices. Si no, lo que tiende, componentes principales según la libertad, es elegir todo el espacio. ¿Está bien? Si yo quiero guardar la mayor cantidad de información, bueno, tomando el espacio. Básicamente eso. Entonces, el método lo que va a hacer es tender a tomar la mayor dimensión posible. Yo no quiero eso, quiero tomar la dimensión más chiquita posible. Entonces, lo que tengo que hacer es penalizarlo para que se me vaya para el otro lado. ¿Está bien? Bueno, uno puede hacer eso y puede probar que estimar la dimensión por este camino funciona. O sea, tenemos resultados de que esta propuesta de estimación de la dimensión converge a la dimensión relativa. Entonces, ¿qué tienen en común estos problemas? Ya spoileé un poco. Tienen en común que todos, por más que sean de diferente naturaleza, el primero era el punto de corte, el U, el umbral, el segundo era el conjunto, este es la dimensión. En realidad todos los que están caracterizados, ¿está bien?, por un argumento, digamos, poblacional, por una función L, una función de pérdida, y lo que cumplen, ya sea el 0, el estrellita, el D, cualquiera fuera quita, llamémoslo, lo que cumple estos parámetros quita es que son constantes en un momento, que la función L es constante en un momento, y que después la función L, digamos, arriba del valor verdadero, la función L es más grande. Todos tienen ese comportamiento. Entonces, lo que te dice el método es, bueno, mira, vos encontraste una forma de estimar bien el L, el sombrerito, ¿bien? Encontraste una forma de estimar razonablemente bien el L, y después tenés que penalizar el L, no puedes minimizar directamente el enlace, tenés que penalizarlo para que no te dé V muy chiquititos, o conjuntos muy chiquititos, o dimensiones muy grandes. ¿Bien? Entonces, es como uno tiene la maquinita ahí, ¿no? O sea, si vos me das un problema que está en ese contexto, lo que sé que tengo que hacer es penalizar. La dificultad que tiene cada uno de los problemas es ir probando que estas cosas funcionen bien. O sea, encontrar siempre estimaciones del lambda, del L, buenas de alguna manera. Que esto sea un buen estimador de esto. Ahí es donde está la dificultad matemática de cada uno de los problemas. Bueno, en los tres problemas que conté, los tres tienen una motivación bien distinta, ¿sí? O sea, parecen problemas que son distintos, pero en realidad uno los puede poner bajo la misma herramienta para demostrar. Y lo que ganamos es que poniendo bajo esa misma herramienta logramos probar, teoría, propiedades teóricas y también computacionales. Yo acá no mostré, pero cada una de esas propuestas tiene su estudio de simulación, que prueba que realmente funciona bien, más allá de los teoremas que uno puede mostrar. Bueno, y ese popurrí que les conté, en realidad son 3 papers distintos. Este es el único que ya está publicado. Estos están enviados para nuestras publicaciones. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Creo que el problema que planteaste hay las básicamente encontrado por la decisión clínica es factible que yo pueda, digamos, esos parámetros, que yo pueda tener la dimensión mínima
base a lo que Sí, yo ahí lo hice medio rápido, pero yo propuse, digamos, yo acá caractericé la intención correcta, ¿no? Ahora, uno no tiene la matriz sigma, en general la tiene que estimar, por lo tanto tampoco tiene los autovalores, son los autovalores de la matriz sigma. Entonces, el primer paso es estimar la matriz sigma, después calcular los autovalores de la matriz sigma, y este D, uno, digamos, la forma de encontrar el D podría ser o bien minimizando en los lambdas, o bien poniendo acá cualquier otra función del partido. O sea, depende cómo vos caracterices el D, es el que te va a soplar cuál es la función de pérdida que deberías tomar. Por ejemplo, no sé, vos podrías tomar una cosa así, o sea, vos tenés un conjunto de datos iniciales, calculás, no sé, la matriz de covarianza en un conjunto de datos iniciales, calculás una matriz de covarianza en otros datos. Entonces lo que haces es mirar en realidad esta función. Si vos, esto depende de la dimensión del problema. Esta es una función de D también. Entonces uno podría plantear otra función de error en lugar de mirar el mínimo. Podrías tomar, por ejemplo, no sé, lambda sombrero J sobre el lambda más grande. Como función de error. No es muy complicado. Sí. De hecho, nuestro trabajo propone acá una función cualquiera. Y acá también una función cualquiera de finalización. Las cuentas salen igual. O sea, el trabajo es una lista un poco más general que... ¿Hay alguna otra consulta o comentario? Para variables categóricas, la variable categórica va a pasar a variable numérica, ¿verdad? Yo creo que si vos tenés, el teorema que tenemos es que si vos estimás bien la matriz de covarianza, ya está bien. Entonces, si vos tenés una buena estimación con variable categórica de la matriz de covarianza, y para hacer la predicción, o sea, en realidad vos estás solamente diciendo que estas variables usar para predecirlas, pero digamos, no sabemos la calidad de la predicción, ¿verdad? Ahí va a depender de cómo modeles la variable. Otra pregunta. Bueno, una cosita antes de olvidar. No sé si ya pasó alguna lista para que firmen. Y si no firmaron, bueno, también hay un código QR que se pueden leer. Necesitamos que completen un formulario también ahí. Bueno, si no escanearon el código, después al salir pueden hacer eso. Un formulario para que completen. Sí. Y bueno, antes de terminar también un agradecimiento a tu participación, queríamos entregarte un certificado. Profesor Cristian, si puede pasar. Bueno, muchas gracias a Daniela y a los demás profesores que vamos a entregar más dinero el curso. Pero como ahora sea muy rápido, entonces tenemos que entregar. Y te agradecemos mucho por tu participación, Daniela. Y hasta ¿no puedes decir guardián? Auxilio. Bueno, certificado. Muchas gracias.